Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, y también un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy de Juan Carlos Polanco y Alba Patricia en nuestro segmento de Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Día miércoles, mitad de semana ya, gracias a Dios. Y sí, ha sido semana productiva. Le damos gracias a Dios de verdad por toda su fidelidad, por todo su misericordia, digamos. Todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos estudiar, podemos entender, es gracias a que Él nos da la oportunidad de acercarnos día a día más a Él. Es un privilegio, de verdad. Entonces, aquí estamos bien, gracias a Dios. Le damos la bienvenida a nuestra codirectora, a la señora Alba Patricia, desde Cali, ¿cierto? ¿El clima cómo está allá, Alba? Mira, Alba. ¿No se escucha? ¿Ahí me escucha? Ahí sí, ahí ¿Sí? sí. Bueno, Sí, ahí sí. ya se baja mucho el volumen aquí, pero bueno, desconecté el cablecito. Buenas tardes para todos desde la ciudad de Cali con una temperatura bastante elevada, un clima muy caluroso y bastante húmedo también el día de hoy. Estamos esperando, pues contando con que no hayan más incendios en la montaña aquí atrás de nosotros para que el clima también se regule un poquito. Y gracias a Dios, pues bien, dispuestos para finalizar, bueno, estamos en mitad de semana para hacer la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Así es. Entonces, bueno, para darle un pequeño y rápido resumen de lo que hemos estado hablando durante estas últimas sesiones, estas últimas reuniones, eh, el librito lo muestro nuevamente, En busca de la República Hebrea, escrito por el señor Stephen McDowell y Mark Beliles. Como ya sabemos, ellos dos son profesores de Juventud con una Misión, comprometidos siempre con enseñarles a los estudiantes de esta organización, digamos, y han escrito un conjunto de libros, un conjunto de tesis. En este caso, no sé si sería llamado libro, como una cartilla, digamos, tiene 50, 48 páginas, entonces no sé si podía entrar dentro de de la calificación del libro, pero no porque sea algo corto significa que sea algo vano, ¿cierto? Esto es información valiosa y que nos ha ayudado mucho a nosotros para poder concluir, sacar algunos temas importantes acerca de el origen de una república, ¿cierto? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo dos puntos importantes. Estamos en el capítulo 4, estamos en los fundamentos esenciales de una república, los fundamentos esenciales de la república, capítulo 4. Vimos los dos que se podrían llamarse la, eh, la piedra angular, digamos, ¿cierto? En la base, el cimiento de lo que es una república. Sí, estamos hablando de autogobierno y de individualidad, ¿cierto? Que son estos principios importantes, ¿cierto? Señora Alba, si quiere hacer como un pequeño repaso de autogobierno. Ok. Vimos que la individualidad es el principio base de todos los demás los demás se presentan en este, y la República Cristiana tiene como diferencia de las otras clases de civilizaciones que hubo a través de la historia, que reconoce la idea correcta del hombre, el hombre creado igual a imagen y semejanza de Dios. Y teniendo esa premisa de que todos los hombres somos creados iguales delante de Dios, también somos iguales delante de la ley. Y a pesar de que somos iguales, la fundamento de la individualidad afirma que somos diferentes, cada uno especial y único, con atributos diferentes tanto internos como externos. Físicamente somos diferentes, no existen dos seres humanos, ni siquiera los gemelos idénticos son iguales. Todos los seres humanos somos diferentes en muchas cosas. Tenemos el nervio óptico, las huellas digitales, el tono de la voz, vivos, todas estas cosas. Estas características que nos hacen especiales para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y también hablamos del autogobierno. El autogobierno es esa facultad por medio de la cual los hombres se gobiernan bajo Dios.
sea, internamente el gobierno fluye del interior del hombre hacia el externo, y el hombre que está gobernado bajo Dios, la persona que conoce sus límites, los principios que Dios le dio para gobernarse, necesita poco gobierno externo. En cambio, que una persona que no está autogobernada, que no sabe obedecer leyes, que no sabe tener patrones de conducta propios, pues necesita un gobierno externo que lo esté controlando. Y esto funciona en el hogar, con los niños, en la iglesia, en el gobierno civil, en el gobierno de la sociedad, en las compañías. Vimos lo importante que es ser autogobernados en una empresa, porque para la empresa es muy costoso estar vigilando cada uno de sus empleados, mientras que si las personas son autogobernadas, saben qué tienen que hacer, lo hacen bien en la hora que es y de la manera correcta. Ahora vamos a pasar a los puntos tercero y cuarto de los fundamentos. Así es, pero antes me gustaría también dejar claro que lo que vimos en autogobierno es importante porque, bueno, los autores no solamente en esta cartilla, en este librito, sino en muchos libros que son ellos, son los autores, dejan claro de que el gobierno no es solamente la institución, el gobierno civil. Hoy en día nosotros como cristianos tenemos ya como en nuestro consciente de que cuando escuchamos gobierno vemos ahí a los diputados, presidentes y operadores políticos, ¿cierto? No, el gobierno es individual, el gobierno es familiar, el gobierno es en comunidad, el gobierno es todo, ¿cierto? Entonces, el autogobierno es el gobierno de uno mismo, es la capacidad que yo tengo de gobernarme a mí mismo, a mí, bajo la soberanía de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos ver que Dios apela a este método desde el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, Él apeló al autogobierno, Él le dio el gobierno, le dio la dirección, le dio la regulación, le dio el control y le dio la restricción en el momento del jardín, y le dijo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Y Él confió en el hombre, confió, ¿por qué? Porque el hombre tiene esa capacidad. O sea, Dios lo creó bueno en gran manera, y si Dios lo creó bueno en gran manera, o sea, significa de que tiene esa capacidad de autogobernarse. Entonces, no es algo nuevo que nosotros estemos inventando hoy en día, sino es algo que viene desde el inicio, desde la creación del hombre en sí. Entonces, cuando hablamos de gobierno, hablamos en todo ámbito, todo ámbito. Todo tiene un gobierno, una casa, la manera de educar un hijo tiene gobierno, tiene ley, tiene ministros especiales que se encargan de hacer cumplir esa ley, ¿cierto? Y también está el gobierno civil. Entonces, no seamos platónicos a la hora de dividir, digamos, pensando de que por el hecho de ser cristiano no estamos relacionados con el gobierno, porque sí, el gobierno civil solamente es una parte, es una institución, pero el gobierno envuelve todo lo que nosotros hacemos. Entonces, es algo importante. Pero bueno, como dice nuestra compañera Alba, hoy día vamos a continuar con dos puntos que también, si me permiten compartir, voy a compartir. Aquí está. Aquí está. Vamos a seguir con unión, ¿cierto? Este es un punto importante. Eh, aquí, ahí está. Aquí está. Este es un punto importante porque es el punto que mantiene unida la sociedad, ¿cierto? Es el punto por el cual la sociedad avanza, ¿cierto? Podríamos decirle que son estos engranajes que funcionan eh, de manera uniforme, de manera perfecta, y cada uno está en una posición, en un lugar, y aporta lo suficiente como para que la máquina en conjunto se mueva, ¿cierto? Señora Alba. Ok, vamos a la diapositiva. Dice, unión. Las personas de una nación libre no solamente se autogobernarán, sino que también trabajarán voluntariamente en unión con otros para el bien común de la nación entera. La unión externa de un pueblo es el resultado de la unidad interna en ideas y principios que reside en el corazón de cada persona. La unión forzada, impuesta por un poder externo y por el temor, nunca durará. Bueno, ¿a qué es ¿a qué nos referimos con esto de la unión? Ya vimos que las personas respetando la individualidad de cada uno, pero con
unidad de criterio, de principios, de valores, de fe, pueden unirse para un propósito común. Y estos propósitos comunes generalmente terminan beneficiando a cada individuo y a la sociedad en general. Pero ese propósito común que termina siendo externo, esa unión, no puede ser posible si esas personas no comparten unidad interna, o sea, principios y valores. Es como cuando dos personas se unen para iniciar un negocio, para iniciar una empresa. Esas dos personas tienen que tener el mismo propósito, en lo posible a veces el mismo conocimiento, como el mismo deseo, la misma visión, si no esa empresa no funciona. De esa misma manera pasa con la iglesia, con la casa. La palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí mismo se cae, se derrumba, y es así porque debe haber principio de unidad para que la familia permanezca unida. Igual pasa con la iglesia. La unión debe ser entre personas que creen lo mismo, que tienen la misma declaración de fe. Su confianza está en el mismo lugar. Eso hace que se sostengan las sociedades. La unión externa de un pueblo resulta no solamente esa unidad interna de ideas y de principios, sino que esa unión no puede además ser forzada desde afuera. Tiene que ser voluntaria, voluntaria para el negocio, voluntaria para una obra de caridad, voluntaria para la educación, debe ser voluntaria. Y el entendimiento de esos principios en el marco de una república deben ser inculcados en el corazón de las personas. Cuando las personas son formadas desde su niñez, con estos principios, estas personas son aptas para unirse con otras para obtener el bien común de las naciones. Hay un caso muy claro de unión voluntaria que hizo que prosperara la nación norteamericana. Los Estados Unidos de América se llegaron a convertir en menos de 200 años en la nación más poderosa de la Tierra, por esa unión voluntaria de sus ciudadanos y porque sus convicciones, su fe era igual, defendían los mismos principios de libertad. Por eso lo lograron. En cambio, por ejemplo, en Rusia no se logró. ¿Por qué? Porque en Rusia la unión era algo que se imponía desde afuera, era por la fuerza. Esa unión forzada hace que las personas en el momento menos pensado quieran zafarse de esa unión porque no les interesa. Están pasando por encima de sus propios principios. Esta es una forma clara de verlo. La unión aplicada y funcionando en varios principios hará que la nación avance y se levante, ya que esto asegurará que los derechos fundamentales serán mantenidos. Solamente cuando la unión en las actividades de la nación es voluntaria, hace que las personas respeten la individualidad de todos y se preserve la libertad. La unión preserva la libertad porque todos están jalando para el mismo lado, tienen el mismo propósito. Así es importante también, por ejemplo, recalcar, hay dos ejemplos bíblicos. Uno es el de la Torre de Babel, ¿cierto? Uno puede decir, ah, mira, ahí había unión, todos estaban trabajando por un bien común. Pero no recordemos de que Nimrod era un tirano, era un cazador de hombres, era una persona que tenía sometida al resto de las personas. No había unión con unidad ahí. O sea, había técnicamente lo mismo que se repetió en toda la historia, un faraón, un gobernador, algo, pidiendo hacer algo y que se construye y punto, ¿cierto? Ese era el plan que tenía él, porque cuando la Biblia dice, estos están trabajando y lo van a lograrlo, se refiere a los que tenían gobernado al resto de la gente, o sea, pero era una tiranía, no había por dónde negar eso. Nimrod era un tirano. Y el otro ejemplo, que sí es unión con unidad verdadera, es el que vimos la semana pasada, el de Hechos 3, cuando la gente voluntariamente se unía, entregaba todo en pos, porque todos tenían el mismo sentir, la misma convicción, la misma idea, tenían el mismo fin hacia donde querían llegar y todos de manera voluntaria se negaban a su propiedad, se negaban a todo y lo entregaban en pos de este proyecto, de este objetivo, ¿cierto? Hay un acontecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania perdió completamente, perdió. Y por ejemplo, uno ve a Haití en el terremoto del 2010, ya estamos hablando de ya más de 14 años, que hubo un terremoto en Haití
y Haití no se ha podido levantar. Es un país que es muy pobre, está ahí en la pobreza absoluta. Bueno, después de la guerra, Alemania estaba devastada, o sea, no había, como, como dijo Jesús, no había piedra sobre piedra, no había nada, no había nada. Berlín estaba vuelto nada, vuelto nada. O sea, una persona que estuviera en ese momento ahí y se gana en una calle principal en Berlín en algo y mira a su alrededor, va a ver que había ruina, ruina, no había nada, escombro por todos lados. Berlín fue bombardeada hasta más no poder antes que terminara la guerra ya en los últimos días, cuando ya se ocuparon Berlín y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Los alemanes en ese momento, bueno, se liberaron del yugo nazi, las personas, el alemán es una persona de bien, solamente que estaba siendo sometida en ese momento por un tirano como Hitler, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos mismos se pusieron de acuerdo y decidieron donar un día de su salario al Estado, al gobierno, para que el gobierno comenzara a poner obra social y todo eso, construir, ¿cierto? Entonces, de manera voluntaria, renunciaban a un día de su trabajo, trabajaban gratis un día para darle al gobierno ese día de salario, juntar la plata y volver a reconstruir Berlín. Hoy en día uno pasa por Berlín, bueno, yo no he ido, espero ir un día, pero uno ve las fotos y no hay indicios de que hubo alguna guerra, ya está todo restaurado, todo bien, bien bonito. Y eso no fue ahora en el 2024, ya en los años 70, 60, o sea, 20 años, 30 años de haber terminado la guerra, ya ya estaba recuperada la sociedad en sí. Bueno, entonces sí, hubo lo del muro de Berlín, la separación, todo, pero la Alemania occidental prosperó de una manera increíble. ¿Por qué? Porque había libertad, no como la Alemania en el Berlín oriental, digamos, donde todos querían escapar desde el lado oriental hasta el lado occidental, digamos. Entonces, es importante esto, entender de que la unión con unidad no es un principio comunista, no es un principio estatista. No hay ni una, de hecho, ahora vamos a ver el segundo punto, que es la propiedad, uno de los cuatro fundamentos esenciales, y nos vamos a dar cuenta de que la propiedad está completamente arriesgada al individuo, no hay un colectivo, no hay nada. Entonces, si hay unión, es porque el individuo de manera consciente, dejado llevar por un acto de generosidad, se, se niega a sí mismo para poder bendecir a otras personas. Y es así como la sociedad ha avanzado, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, Chile es un país muy propenso a tsunamis, a terremotos, es uno de los países más sísmicos, junto con Japón. Chile es uno de los países más sísmicos que hay. Pero algo que me sorprende de estas dos naciones, pese a que son dos culturas, dos continentes completamente diferentes, no hay idioma, no hay nada que nos una. eh, Cuando hubo el terremoto en el 2010 en Chile y unos meses después, 2011, en Japón, las dos naciones eran eh, se despegaron mucho de sí mismos para ayudar a la gente. Yo fui testigo, bueno, yo viví el terremoto del año 2010, 8.8 fue increíble. Yo pensaba, yo ese día yo salí de mi casa, vi la calle, el cielo rojo, los postes de luz se movían, explotaban, era como una zona, una escena apocalíptica. Yo dije, listo, hasta aquí llegamos, porque era algo tenaz. ¿Qué fue lo que pasó? Los mismos supermercados abrieron sus puertas para que la gente sacara comida gratis. O sea, había momentos, entonces la gente, los mismos dueños de los supermercados abrieron y dijeron, saquen lo que necesiten, y la gente sacó lo que necesitó, agua, harina, y lo fue y pues, se iban para sus casas, la gente ayudando, cuidándose mutuamente. O sea, teníamos claro de que había un sentir en común que era la supervivencia. Teníamos que volver a levantarnos de ese momento, ¿cierto? Después fue el tsunami y todo eso. El mismo día, al día siguiente, la gente yéndose para la playa, a tal punto de que la misma organizaciones dijeron, por favor, que ya no venga más gente. Hay muchos voluntarios trabajando. Entonces, el país se recuperó rápido y todo eso. Japón exactamente lo mismo, solamente elevado a nivel 100. Los japoneses
nos sobrepasaron en cuanto a organización mucho más. Terminó el terremoto en Japón y la gente hacía fila de manera tranquila, el gobierno te daba una caja con víveres de supervivencia, cosas así. O sea, mucho más organizado que en el caso de Chile, pero a escala, digamos, proporción, ambas sociedades tenían claro de que tenían que cuidarse mutuamente y se negaron a sí mismos, negaron su propiedad. El caso de los dueños de los supermercados abrieron sus puertas para que la gente sacara comida gratis. En caso de, por ejemplo, nosotros que estábamos ayudando a la gente más anciana, gente que negó su carro, su combustible y de manera gratis fue a sacar escombros. O sea, así funciona y así avanza la sociedad. O sea, si ese sentir se aplicara no solamente en momentos de crisis, sino en todo, en el día a día. Créanme que estoy hablando de que en menos de un año, en un poquito más de un año, ya la situación mejora automáticamente, se reduce la pobreza, se reduce la inseguridad, se reduce todo, porque es un sentir que es llevado no por el egoísmo, sino por la generosidad pura. Entonces es importante esto, de que nosotros estemos unidos en el sentir, en el caso de nosotros, los que vivimos en Colombia, los que son colombianos y los que amamos Colombia, como en el caso mío que soy un chileno erradicado aquí en Colombia, eh, eh, lo que queremos es la libertad para la nación. Yo quiero acá Dios me puso y me hizo, o sea, Dios me puso acá en esta tierra para ejercer mi libertad, para yo ser libre, para yo echar raíces, lo que sea, o sea, lo que sea. Entonces, debemos trabajar juntos para mejorar la situación, ¿cierto? Quizás hoy en día no pueda cumplir los sueños que tenía. Yo tengo sueños de estudiar esto, pero ahora que tengo hijos, ya tengo que velar por el futuro de ellos y negarme a mí mismo, digamos, y trabajar en unión con la sociedad, con mi familia, con todo, para eh, brindarle un mejor futuro a la gente que viene detrás de mí, en el caso de mis hijos o de los niños que vienen, que van creciendo, todo eso, ¿cierto? Hay un libro que parece que ya hablé de, un libro que se llama Mero Cristianismo, del señor, eh, ¿cómo se llama? El que escribió Narnia. Eh, C.S. Lewis. C.S. Lewis. El libro se llama Cristianismo y en el libro dice el amor a la familia te saca de tu egoísmo individual, dice, y el amor a la patria te saca del egoísmo de la familia. O sea, nosotros debemos pasar adelante, pasar adelante. Entonces, el amor por mi sociedad, por la gente, por el próximo, por todo, tiene que quitarme a mí del egoísmo del individuo, de mí, y pensar en comunidad y bendecirlo. Hay dos mandatos. Es, Dios resume los dos mandamientos en ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante eso. ese, sí, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Ese mismo sentimiento, ese mismo sentir hubo para la conformación de otras organizaciones hace muchísimos años que todavía persisten gracias a la unión con unidad, la unión con unidad de principios, la unión con unidad entre todos de objetivos, de ayudar a los demás. Un ejemplo de eso es la Cruz Roja Internacional. Se fundó de esa manera para colaborar con los heridos en las guerras. El Sí, Ejército de Salvación. Ejército de eh, Salvación. Salvación es una organización que todavía persiste en Estados Unidos y hace una labor maravillosa con todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. También tenemos una organización que se llama Visión Mundial, que es una organización médica. Es una organización médica que también trae ayuda a lugares muy apartados de la tierra y a muchos niños, sobre todo a la infancia abandonada. Y se originaron con esa clase de sentir, de unirse profesionales, personas que tenían esa capacidad y todavía como son uniones que tienen esas características de la unidad y que respetan la individualidad, son organizaciones que hasta el día de hoy todavía persisten. Y volviendo al caso de Estados Unidos y de la Unión Soviética, yo dije Rusia, pero realmente era la Unión Soviética, ver cómo en Estados Unidos 13 estados se unieron inicialmente, ¿cierto?, para hacer la confederación y ellos persistieron en sus principios de libertad, de tal manera que poco a poco se fueron uniendo hasta que ahora son 50 estados y es la nación, todavía, a pesar de su declive, es la nación más poderosa del mundo. Mientras que no pasó así con la Unión Soviética, porque la presión sobre estos estados, sobre estas naciones era externa.
era por la fuerza. Ellos estaban obedeciendo un régimen, por lo tanto, eso no dura. Y la prueba es que se cayó la Unión Soviética y ahora existe Rusia y los países de la anterior cortina de hierro, que se llamaban así, de manera independiente, porque por la fuerza la unión no prevalece. Así es, solamente voluntario y el voluntarismo y la generosidad son los que mueven la unión con unidad. Y es algo, y son dos eh, actos o emociones, no sé cómo llamarlos, dos principios esenciales del cristianismo. Dios te enseña todo en todo momento, Jesús nos enseña en todo momento a practicar la generosidad, a practicar la unión con unidad, todo eso. Entonces, seamos ejemplo de... Bueno, bueno, otro pilar fundamental, esencial para una república, es el tema de la propiedad, ¿cierto? Entonces aquí yo puse una economía de libre mercado, una economía de mercado libre es uno de los marcos de la república, ¿cierto? Ya hablamos de los marcos de la república en el capítulo 2 y una economía de libre mercado es un marco importante, ¿cierto? Y un pilar, uno de los pilares fundamentales para un gobierno en libertad, ¿cierto? La propiedad de una persona es el derecho exclusivo de poseer y usar algo. Si nosotros nos vamos al segundo tratado de gobierno civil de John Locke, habla de que la propiedad es aquello que, o sea, ¿qué es lo que te da propiedad? ¿Por qué? Porque John Locke dice, entiendo a aquellos que dicen el mundo, o sea, porque John Locke parte defendiendo o refutando la tesis de que la tierra le pertenece a los hijos de Adán, a los descendientes primogénitos de Adán, y que los demás debemos estar sometidos a ellos como si fueran padres con sus hijos, ¿cierto? Entonces John Locke refuta eso y dice, no, la tierra le pertenece a todos. O sea, la tierra ni siquiera le pertenece al hombre, la tierra es de Dios, solamente que se la pasó al hombre para administrarla, eh, eh, para poseerla, para sacarle un provecho, ¿cierto? Dios nos dio madera, hagamos casa, hagamos esto, Dios nos dio cobre, descubramos qué se hace con el cobre, nos dio minerales, un montón de cosas y nosotros debemos en nuestra capacidad de pensar, de razonar y en nuestra libertad, ver qué hacemos con esto que Dios nos dio, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, cómo yo lo piensa de esta manera. ¿Por qué? Porque él dice, entiendo a aquellos que me van a contradecir y decir, bueno, si la tierra es de todo, yo si quiero agarrar una manzana tengo que pedir permiso a todo el mundo, ¿cierto? O si quiero tener propiedad tengo que pedir permiso a todo el mundo. Él dice que no es así. ¿Qué es lo que te da la propiedad a ti? Lo que le da propiedad a uno es el trabajo que uno incluye en el objeto, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo un mueble hecho de madera que un tronco que está botado en la calle, ¿cierto? Aunque son los dos del mismo material, hay uno que tiene trabajo. Entonces la persona que se dedicó a ir a buscarlo, lo cargó, se lo llevó para la casa, lo arregló, lo partió, lo organizó todo y construyó un mueble, ya tiene un derecho exclusivo, ya ese objeto ya no es parte del bien común, sino es parte de la persona que lo trabajó, y la propiedad es esa. Ese es el principio fundamental por el cual John Locke marca la propiedad, y es una bofetada, podríamos decirlo, a la filosofía marxista. ¿Por qué? Porque la filosofía marxista es meramente materialista. Los comunistas clásicos no miran la diferencia entre un mueble y un tronco de madera. Ellos dicen, ay, es un pedazo es un pedazo de madera que no tiene ni un valor, así que me lo llevo. O hago esto, hago esto. Es por eso que cuando están en el poder, como comienzan con el despiópiese, despiópiese, despiópiese. ¿Por qué? Porque no le miran el valor del trabajo a la empresa o al objeto, solamente miran lo que está hecho ahí. Y ahí hay una empresa que les sirve para un bien final y se lo quitan, no respetan la propiedad en sí para nada. Entonces, digamos, es un golpe de realidad para aquella idea marxista y es algo bíblico, ¿cierto? Es por eso que Dios dice, el que no trabaje, que no coma, que no coma, porque Dios, o sea, Dios defiende este tipo de tesis en sí. Entonces, la propiedad es eso, es aquello con lo que yo trabajo, ¿cierto? No es lo mismo o lo que yo compro, ¿cierto? Ya después más a futuro
en las sociedades ya después se fue viendo el tema del dinero. John Locke habla de esto, en un capítulo de la propiedad, habla de esto completamente. Que después se fue viendo el dinero y la gente cambiaba hacia trueques. Por ejemplo, yo cultivo papas y una persona cultiva tomates, entonces 2 kilos de, 2 kilos de tomate es el equivalente a 1 kilo de papa. ¿Por qué? Si son 2 kilos y 1 kilo. Sí, pero el kilo de papas dura mucho más. Entonces eso le añade un valor. Entonces la gente voluntariamente hacía trueques, cambio de propiedad con propiedad hasta que aparecieron en la mesa, digamos, los metales preciosos y después ya se fue cambiando por moneda y otras cosas, que permitía que permitiría que el hombre acumulara riqueza y acumulara posesiones sin la necesidad de que se descompusiera. No es lo mismo yo soy rico y tengo una bodega llena de tomates, o yo soy rico y tengo una bodega llena de plata o de oro. Cambia la situación ahí. Entonces la propiedad es eso, la propiedad de uno es lo que te da a ti la propiedad o el derecho sobre un objeto, es el trabajo que le inviertes en eso. Y Bueno, aquí dice, perdón, adelante, señor Alba. sí, Juan Carlos, perdón, hago una acotación allí. En la declaración de James Madison, uno de los fundadores de Norteamérica, dice así acerca de la propiedad, porque la propiedad también es interna o externa. Propiedad es el sentido formal, en el sentido formal o antiguo se refería a la tierra de un hombre o a su mercancía, su dinero, o se le llama propiedad, a esto se le llama propiedad. En el sentido actual, un hombre tiene propiedad en sus opiniones y la libre comunicación de ellas. También se le llama propiedad a sus opiniones religiosas, en su profesión y en la práctica dictada por ellas. Tiene la misma propiedad en el libre uso de sus facultades y la libre elección de los objetos para emplearlas. Se dice que el hombre tiene derecho a sus bienes, puede decirse igualmente que tiene propiedad sobre sus derechos. Esto hace referencia a la propiedad interna de la persona, la propiedad de conciencia, la libertad de conciencia, y la conciencia es la más sagrada de todas las propiedades, la que debemos defender. Si no tenemos libertad o propiedad de nuestra conciencia y la mantenemos libre y la mantenemos cuidada, difícilmente podremos cuidar nuestra propiedad externa, nuestra propiedad física. Esa propiedad interna también hace referencia no solamente a su conciencia, que incluye pensamientos, opiniones, también sino sus talentos, sus ideas, su mente y sus sentimientos o emociones. Todo esto es propiedad de la persona y bien administrada genera carácter, y bien administrada nos da la capacidad de administrar la propiedad física también que todos tenemos. Y las propiedades externas, pues no solamente son las tierras, los bienes raíces, el dinero, sino también la libertad de expresión. Esa es una propiedad externa. Podemos manifestar nuestro pensamiento a las demás personas, siendo responsables por lo que decimos. La salud corporal es una libertad externa. Las posesiones y la libertad de reunión, que es otra propiedad. La libertad de reunión es una propiedad a la que nosotros no debemos renunciar, y ya la vimos que forma parte de la unión por unidad. Cada persona en un gobierno debe ser un buen mayordomo de su conciencia y debe mantenerla limpia. Al hacer esto sabrá internamente qué es lo correcto y lo incorrecto. La manera en la que uno cuida su propiedad interna determinará cómo cuida su propiedad externa, que es lo que acabamos de mencionar hace un momento. Así es. Como dice la señora Alba, la conciencia es una de las propiedades más sagradas que el hombre tiene de manera interna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de eso depende, de que nosotros sepamos de manera interna qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Yo siempre digo, ¿cómo nosotros sabemos que nuestra conciencia está corrupta o está corrompida o está desmoralizada completamente? Cuando vemos en vivo y en directo, o cuando vemos en el día a día que los derechos fundamentales dados por Dios están siendo violados en otro lado y nosotros somos indiferentes o o no nos importa o nos alegramos de eso. O sea, estamos exactamente iguales, viendo cómo se violan derechos humanos, estamos exactamente iguales que aquellos romanos que iban al Coliseo a ver cómo mataban gente. O sea, estamos como espectadores viendo cómo la tiranía actúa y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque ya para nosotros es normal eso, o sea, nuestra conciencia está siendo mermeada. Y hay algunos que nos dirán, ay, pero si nos educan de esa manera, ¿cómo vamos a ver qué es bueno y qué es malo?
Bueno, ¿a ti te gustaría que te apresaran, que te robaran, que te quitaran todo? No, al otro individuo tampoco. O sea, no hay excusa para no saber. En nuestro interior hay un estado de naturaleza, una ley dada por Dios que nos obliga a pensar, y yo miro a la señora Alba y aunque ella es una mujer, tiene otro tipo de cabello, tiene otro tipo de, no sé, con textura, otro tipo de cosas, la miro y digo, es un ser humano igual que yo. Y si a mí no me gusta que me pisoteen, que me amarren, que me violen mis derechos, yo de manera propia debo asumir que a ella tampoco. Entonces, no hay excusa para decir, es que fuimos educados de esa manera. Mentira, porque tú estás cómodo mientras la otra persona está siendo oprimida. Entonces, una manera fácil de descubrir si nuestra conciencia está siendo corrupta es ver eso, ver que la sociedad de la sociedad, los derechos fundamentales de la mayoría de la sociedad están siendo violados y nosotros nos mantenemos indiferentes o no nos importa. Debemos comprometernos. O sea, si el individuo hay un individuo pasándola mal, por colocarnos en la brecha, ¿cierto? Ya sea en oración, ya sea apelar, ya sea decir al gobierno, estás haciendo un trabajo mal, por favor, soluciona este problema. La conciencia es importante. ¿Por qué? Porque si uno lee el libro El pecado de Sodoma, cuando el doctor César Vidal, en el primer capítulo, él concluye, gracias a la parte del libro de Ezequiel, ¿sí? No, sí, Ezequiel, él dice, ¿por qué Sodoma cayó? Cayó por el exceso de ocio y el exceso de comida, el exceso de pan, el exceso de ocio. Ezequiel o Zacarías, no me acuerdo qué profeta fue. Pero él dice, el pecado de Sodoma no fue el pecado sexual. El pecado sexual fue la conclusión de lo que pasó en sí, ¿cierto? El exceso de ocio y el exceso de pan hizo que la gente corriera su barra moral y por consecuencia la conciencia se corrompiera, a tal punto de que comenzara a buscar y a experimentar placeres de otras partes. Nosotros tenemos una profesora llamada Catherine Dunn, es una mujer que tiene una autoridad para hablar de gobierno increíble. No sé si usted la conoce, señora Alba. Eh, Ella es una mujer muy, muy inteligente, muy sabia. La Biblia se la sabe de memoria. Yo una vez le pregunté cuántas veces ha leído la Biblia. Y ella me dijo, después de las 200 dejé de contar. O sea, imagínense. Entonces, una mujer que tiene mucha, mucha autoridad. Y ella dijo, ¿tú quieres saber cómo la sociedad está corrupta? Tú anda para abajo y fíjate, o sea, baja o anda por la ciudad y fíjate cuántas bibliotecas hay y fíjate cuántos gimnasios y cuántos restaurantes de comida rápida hay. Si hay más gimnasios y restaurantes de comida rápida, comida deliciosa, más que bibliotecas, es porque la sociedad se está corrompiendo. ¿Por qué? Porque la gente está buscando más el placer propio de saciarse y de verse bonito que lo intelectual. Entonces es una manera muy importante. Yo dije, tiene razón. Y yo viajo por Bucaramanga, que Bucaramanga es la potencia, digamos, de aquí, de Colombia, en cuanto a las hamburguesas y todo eso. Y yo digo, hay más hamburgueserías que biblioteca acá. Es importante que hagamos un buen trabajo. Señora, Bueno, también quería anotar que la propiedad, antes de que tomen alguien nuestra propiedad, debe haber consentimiento. Si nosotros no consentimos, es robo. Y si alguien puede tomar nuestra propiedad sin nuestro consentimiento, entonces realmente no tenemos propiedad. así No es. la tenemos porque hemos perdido el derecho, como decía Madison, el derecho sobre nuestra propiedad, a opinar y a decir, y ahí eso no se toca, y a dar o quitar nuestro consentimiento. Eso es importante también de tenerlo en cuenta en cuanto al principio de la propiedad. Es fundamental para una república cristiana que el concepto de propiedad sea enseñado a los niños desde pequeñitos en sus hogares, a todos los ciudadanos, para que tengamos una sociedad que cuando estos niños lleguen a los puestos de dirección o de ejecución de las diferentes esferas de la sociedad, allí no se corrompan, allí sepan hasta dónde van sus límites, sus derechos sobre los recursos que están usando, sobre los recursos de los que disponen y sobre los recursos de las otras personas. Entonces, este es un principio fundamental que hace que una nación sea una república cristiana. Así es. Bueno, aquí está lo que la señora Alba ya habló hace un rato, lo de la propiedad interna y la propiedad externa. Nosotros usamos de dos tipos de propiedades. Eh,
Los pensamientos, la manera interna, pensamientos, opiniones, talentos, conciencias, ideas, mentes y sentimientos. Cada una de estos aspectos que estamos viendo son parte de nuestra propiedad interna, ¿cierto? Nosotros somos dueños absolutos de este tipo de cosas. Yo soy dueño de mi opinión, por lo tanto soy responsable de mi opinión también. Soy dueño de mis pensamientos, soy dueño de mis talentos, nadie me los puede quitar. Soy dueño de mi conciencia, nadie me la puede corromper, nadie me la puede quitar. Ideas, mente y los sentimientos también, ¿cierto? Y de manera externa, como dijo también la señora Alba, está la tierra, o sea, o las bienes raíces también, está el dinero, la libertad de expresión, es algo externo, yo puedo comunicarme con otra persona, tengo completo derecho a hablar lo que yo quiera, ya la otra persona me refutará si estoy en lo malo, me alabará si estoy en lo bueno, pero yo tengo derecho a hablar, ¿cierto? Aunque sean tonteras, tengo que defender al individuo porque él quiere hablar y punto, no puedo callarlo, amordazarlo, nada de eso. Eh, la salud corporal, yo soy dueño de mi salud, por lo tanto soy responsable en mantenerla en buen estado, ¿cierto? El reino de los cielos se manifiesta no solamente en cómo uno habla, sino también en cómo luces en tu salud, ¿cierto? No es lo mismo, no es como muy congruente ver a un cristiano hablando de Dios, de la Biblia, y que el hombre esté a comerse una dona de entrar a diabetes tipo 2. O sea, va en contra de los principios que uno aplica, tener una mala salud. Las posesiones, ¿cierto? Todo lo que es mío, mi teléfono, mi dinero, todo eso. Y la libertad de reunión, mi libertad de movilizarme por donde yo quiera, de reunirme con quien yo quiera, es parte de la propiedad externa también, ¿cierto? Bueno, para concluir, aquí también, señor Alba también ya había dicho, violar la libertad de conciencia puede también usurpar la libertad civil, ¿cierto? Aquí John Locke afirma que nosotros somos propiedad de Dios y que nos ha dado la responsabilidad de ser buenos administradores de nuestra misma persona, ¿cierto? No pueden tomarnos a nosotros ni a nuestras posesiones sin nuestro consentimiento. De hecho, ni siquiera nosotros podemos entregarnos a nosotros mismos. No nos podemos suicidar. Es por eso que eh, nosotros como cristianos no apelamos al suicidio, que no somos dueños de nuestra vida. No somos dueños, yo no puedo dejar venir y decir me entrego como esclavo a algo, porque tampoco soy dueño de eso. Yo no puedo decidir eso. Es Dios el dueño de mi vida. Yo solamente la administro de buena manera. Y la administro para su reino, para el avance de su reino. Entonces, para concluir, vimos el principio de unión, que es este principio en el que las personas voluntariamente se reúnen y trabajan en unidad por el bien común de la sociedad. Y está el principio de la propiedad, que es el principio que le da estabilidad a la sociedad en cuanto a la interacción con los individuos, de uno con los otros, hasta dónde llegan nuestros límites y todo eso. Son dos marcos importantes. Ya hemos visto autogobierno, individualidad, unión y propiedad. Entonces ya falta poco para que terminemos este capítulo y nos despedimos. Señora Alba, una última observación. Bueno, recordarle a nuestros oyentes que a medida que vamos avanzando en el conocimiento de estos principios, de estos fundamentos, podemos irlos aplicando en nuestra vida. Preguntarle al Señor en nuestro tiempo de oración, ¿cómo puedo aplicar mejor este principio en mi vida? ¿Cómo puedo ser consciente y enseñarlo a las personas que están a mi alrededor? Y si son niños, mejor. Entonces, esto hará que vamos construyendo poco a poco una sociedad libre y una sociedad autogobernada bajo Dios. Que Dios les bendiga. Feliz tarde para todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.